La líder opositora María Corina Machado no ha llegado a tiempo de recoger el Premio Nobel de la Paz. Su hija, Ana Corina Sosa, ha recogido la medalla en su lugar y ha leído el discurso de aceptación del galardón. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Su hija ha dicho en nombre de su madre: el mundo presenciará pronto el regreso de los nuestros a casa y yo estaré allí para recibirles. Por otro lado, en España ha fallecido Rob Iniesta, líder y cantante de Extremoduro a los 63 años, según ha confirmado su agencia de comunicación. Iniesta es una de las figuras clave del rock en español. Su localidad natal, Plasencia, ha anunciado 3 días de luto oficial. En los próximos días se anunciarán los detalles del homenaje póstumo en su ciudad. Mientras, la tregua entre Tailandia y Camboya se ha roto y se han producido nuevos enfrentamientos en la frontera que han dejado al menos 13 personas muertas y han forzado evacuaciones masivas de civiles. Ambos países se acusan mutuamente de violar el alto el fuego. Comenzamos con el informativo. En la última semana, la administración Trump ha criticado a la Unión Europea con más agresividad que nunca, desde menospreciar la posición internacional de Europa hasta comentar asuntos totalmente soberanos como la migración y la regulación. En primer lugar, un documento de la Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense advertía a la UE de que debía cambiar de rumbo en una serie de cuestiones o se arriesgaba a lo que describía como ser borrado de la civilización. Por su parte, Elon Musk sugirió la abolición de la UE después de que su plataforma de redes sociales X fuera multada por incumplir las normas digitales. El propio presidente de Estados Unidos redobló sus críticas a la UE en una entrevista con Político, en la que utilizó un lenguaje especialmente duro para describir a los aliados europeos de su país. No están haciendo un buen trabajo. Europa no está haciendo un buen trabajo en muchos aspectos. Hablan demasiado y no consiguen resultados. Hablamos de Ucrania. Hablan pero no hacen nada. Y la guerra sigue y sigue. Pero la mayoría de las naciones europeas están en declive. La Comisión Europea ha optado por desescalar las tensiones para estabilizar la relación con Washington, pero los críticos dicen que la respuesta puede estar en asumir una mayor responsabilidad y ser más independiente en áreas críticas. La cuestión de qué significa esto para nuestra cooperación en política de seguridad es, por supuesto, la más importante. Confirma mi opinión de que en Europa y también en Alemania debemos ser mucho más independientes de Estados Unidos en materia de política de seguridad. Esto no es una sorpresa, pero ahora se ha vuelto a confirmar. Los europeos se plantean el futuro de la relación transatlántica, pero siguen divididos sobre cómo responder. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aún no se ha referido al documento de seguridad nacional estadounidense ni a la multa hacia Musk. El comisario de Economía de la Unión Europea, Valdis Dombrovskis, ha declarado al programa matinal de Euronews Europe Today que no está de acuerdo con muchos elementos de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, un documento del gobierno estadounidense en el que se presenta al bloque como falto de confianza, impulsor de la censura y ahogado por la inmigración ilegal. Está claro que la Unión Europea está proporcionando fuerza a sus miembros, especialmente a los países más pequeños. Porque en un mundo actual más conflictivo basado en el poder, ciertamente se puede buscar la fuerza en la unidad. Sus comentarios se produjeron después de que Estados Unidos actualizara su estrategia de seguridad nacional la semana pasada, sugiriendo que Europa debe cambiar de rumbo o podría asistir a la desaparición de su civilización como consecuencia de unas políticas económicas deficientes y una regulación asfixiante. También dijo que hay puntos en los que la Unión Europea puede estar de acuerdo con Estados Unidos. Según el comisario, el bloque debe mostrar más firmeza en lo que respecta a Rusia y el apoyo a Ucrania. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha lanzado una advertencia contundente. La Unión Europea tampoco está a salvo del deterioro de los derechos fundamentales. El mensaje llegó durante su discurso con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. Aproximadamente en la mitad de los Estados miembros de la Unión Europea se ha reducido el espacio cívico, y ese espacio es esencial. Necesitamos poder expresarnos, protestar, asociarnos. Sin embargo, vemos tendencias que intentan limitarlo, especialmente en cuestiones medioambientales, climáticas o de migración.
that want to restrict civic space on environmental issues, on climate issues, on migration issues, for example. Turk también instó a la Unión Europea a proteger su marco normativo digital ante el riesgo de que se relajen estándares clave en la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales. Now there are some tendencies and some discussions to say maybe we should lower the standards. Hay voces que plantean rebajar algunas normas. Espero que no suceda. Europa es un referente global en la defensa de los derechos humanos en el espacio digital y en la regulación de las empresas. Pero ahora vemos debates que podrían debilitar ese avance. Este año, el Día de los Derechos Humanos se celebra bajo el lema "Lo esencial en nuestra vida cotidiana". El presupuesto de la Seguridad Social francesa superó el martes un obstáculo clave en el Parlamento. Los diputados aprobaron por un estrecho margen un proyecto de ley destinado a evitar un enorme déficit en la financiación de la asistencia social, las pensiones y la sanidad. Un total de 247 diputados votaron a favor del texto, 234 votaron en contra y 93 se abstuvieron. La votación de la Cámara Baja supuso una victoria para el asediado primer ministro Sébastien Lecornu. Lecornu se salvó haciendo concesiones de última hora que incluían suspender la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron para asegurarse el voto del Partido Socialista de centro-izquierda, alienando al Partido Conservador los Republicanos y a su propia alianza centrista. El Gobierno había advertido a los diputados de que si rechazaba el presupuesto de la Seguridad Social para el próximo año, las finanzas públicas podrían deteriorarse rápidamente. Francia, la segunda economía de la eurozona, está bajo presión para recortar su déficit presupuestario, pero los esfuerzos se han visto obstaculizados por un Parlamento fragmentado, resultado de las elecciones anticipadas que el presidente Macron convocó el año pasado. Los verdes europeos se reunieron en Lisboa para definir su estrategia para los próximos meses y años. La agenda climática ha perdido protagonismo y ahora el grupo de la izquierda progresista quiere posicionarse como el último bastión contra la regresión en Europa. Hoy nos enfrentamos a la resistencia a nuestras políticas, no solo de la extrema derecha, sino también de la derecha. La cuestión de esta traición va mucho más allá de la ecología. Afecta a la democracia, afecta a las instituciones europeas, afecta a Europa y afecta a los valores. Y creo que este es el mensaje que nos gustaría enviar desde Portugal, que necesitamos, junto con los progresistas, impulsar nuestra agenda, no solo para salvar el medio ambiente, sino también para salvar el proyecto europeo. Our agendas, not only to save the environment, but also to save the European project. La vivienda, un problema crítico en Lisboa, fue uno de los temas principales y el portavoz de Libre, partido miembro de los Verdes Europeos, abogó por una respuesta transversal en toda la Unión. La crisis de la vivienda está vinculada con el mercado interno, en particular con el mercado financiero y con la libertad de circulación. Así que es absolutamente evidente que Europa también debería desempeñar un papel importante en la vivienda. Es imposible construir lo que siempre hemos llamado la casa común europea y que los europeos no puedan permitirse una casa. Aquí en Lisboa estamos en el epicentro de la crisis de la vivienda. En vísperas de una huelga general en Portugal por el nuevo paquete laboral del gobierno, los derechos de los trabajadores también estuvieron en el punto de mira. En un momento en que tendremos una huelga la próxima semana, es muy importante que nos opongamos a los contratos de 0 horas y que defendamos los derechos que hemos ganado durante los últimos 100 o 150 años. Tenemos que alejarnos de los contratos de 0 horas y tenemos que asegurarnos de que los gobiernos no ignoren a los sindicatos. Eso es crucial en los próximos años. En el Parlamento vamos a hacer todo lo posible para debatir cuestiones laborales, discutir temas positivos que aumenten la productividad, como la semana de 4 días, e incluso otros derechos de los trabajadores, como la participación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas. Hay cuestiones laborales que en Portugal aún no se han aplicado, aunque son éxitos históricos en el resto de Europa. Y ya veremos cuándo se vote esta ley, porque este gobierno no tiene la mayoría absoluta. ¿Quién estará de su lado? La extrema derecha. La extrema derecha. Quién estará de su lado? 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 La ex
Quedó claro que los verdes europeos pretenden centrarse en soluciones concretas para responder a los problemas reales de la gente. La huelga general contra el paquete de medidas laborales del gobierno portugués, convocada para este jueves por los dos principales sindicatos de Portugal, amenaza con paralizar el país. La protesta volverá a unir a CGTP y UGT en una huelga conjunta, algo que no ocurría desde 2013 durante el periodo de la llamada Troika y las duras políticas de austeridad. ¿Quién estaba en el gobierno en 2012? Son exactamente los mismos protagonistas que hoy vuelven a revisar la legislación laboral. Cambia el argumento, pero el objetivo es el mismo. En 2012 usaron la troika para recortar derechos. Hoy, con pleno empleo y cuando el propio gobierno dice que la economía crece, utilizan el argumento de la productividad y la modernización. ¿Para qué? Para lo mismo, quitar derechos, aumentar la precariedad, desregular la jornada laboral, atacar el derecho de huelga y facilitar el despido. Todo eso ya se ha dicho aquí. Muchos trabajadores recuerdan presiones similares durante los años de la troika. Algunos, como Nuno Costa, trabajador de higiene urbana en Lisboa, consideran que las reformas actuales suponen un regreso a aquel periodo. Veo que los derechos de los trabajadores vuelven a ser atacados de forma muy agresiva. Las intenciones que hubo durante el periodo de la troika vuelven ahora con este paquete laboral. Se espera que la huelga afecte tanto a los servicios públicos como al sector privado. El transporte público, los aeropuertos y los hospitales figuran entre los ámbitos más perjudicados. El impacto podría prolongarse hasta el viernes. Varios sindicatos de la administración pública han convocado una nueva huelga para ese día, que se prevé afecte a las escuelas y a los servicios de recogida de basuras. Armenia y Azerbaiyán reafirman su compromiso de avanzar juntos en la paz y en un nuevo futuro para el Cáucaso meridional. En una entrevista con Euronews, sus representantes explican cómo empezó el proceso y qué camino común prevén para la región. I remember our first good days when we come together and discussing our agenda of the peace. It was right after the 2020. Recuerdo nuestras primeras reuniones justo después del compromiso militar de 2020. En Bruselas tuvimos una buena oportunidad para encontrarnos con el apoyo de la Unión Europea. Desde entonces, por instrucciones de nuestros líderes, definimos una agenda concreta para avanzar hacia la paz y dejar atrás los desacuerdos. Azerbaiyán mostró su buena voluntad y a través de distintos canales trabajamos con nuestros colegas armenios para impulsar esa agenda. Nuestra estrategia no es convertir el Cáucaso Sur en un escenario de confrontación. Apostamos por una región basada en la cooperación y la asociación. En un mundo lleno de conflictos, la paz entre Armenia y Azerbaiyán puede ser una historia de éxito. Un capítulo del conflicto se ha cerrado. La paz es real sobre el terreno e invitamos a nuestros socios internacionales a apoyar este proceso. Para nosotros, la guerra y el conflicto han quedado atrás. Azerbaiyán trabaja únicamente por la paz y confiamos en que será duradera e irreversible para las generaciones futuras de ambos países. En Ereván y Bakú, los dirigentes llevan tiempo pensando en cómo llevar estabilidad a la región. Nuestro primer ministro lo ha dicho con claridad. Nuestra sociedad necesita paz y vemos la misma voluntad en Bakú. Seeing that there is the same will in Baku, and we have been intensively working to that direction. Hemos estado trabajando mucho. Nuestra primera reunión fue en 2021 o 2022 y hoy seguimos discutiendo cómo institucionalizar la paz y avanzar de forma estructurada. La paz política de ambos países ha demostrado una firme voluntad de paz, tanto en Washington como en otros foros. Hay voluntad política.
showing that there is a political will. We also see, as my colleague Hikmet mentioned, También vemos apoyo social, tanto en Armenia como en Azerbaiyán, y creemos que proyectos regionales como TRIP aumentarán la interdependencia, la paz y los beneficios económicos para ambas sociedades. Increase interdependency and strengthen the peace, and also economic benefits that both societies will have. It will have an input in the A largo plazo contribuirá a mantener y reforzar la paz. Estamos viendo que avanzamos hacia esa dirección, y la prueba de ello es que hoy estamos aquí juntos en el foro de Doha, sentados en su estudio, hablando de los beneficios económicos de la paz, lo que indica que tendremos paz a largo plazo. Speaking about the economic benefits of the peace signals that we will have long-term peace. Because el reto está en la confianza. En cualquier conflicto, las partes desconfían, pero hemos trabajado para superarlo. Como dice la canción, es otro ladrillo en la pared, en el sentido positivo, construir ese muro de confianza paso a paso. In positive sense of that quote, we have been working towards that, trying to build that wall of trust, trying to move in that direction. Ambos representantes aseguran que la guerra quedó atrás y que el objetivo ahora es una paz estable. 4 días después del resurgimiento del conflicto armado, los combates a lo largo de la frontera entre Tailandia y Camboya parecen haber remitido un poco, pero cientos de miles de personas siguen viviendo en campamentos improvisados, con tiendas de campaña y en refugios de emergencia instalados en gimnasios. El acuerdo de paz negociado por Donald Trump duró solo 2 meses la última vez, y los que huyen ahora temen que tampoco se mantenga durante más tiempo. En un gimnasio de Surin, en Tailandia, donde se han hacinado 550 personas, un agricultor anciano explicó afligido que los tailandeses y los camboyanos son como hermanos, que no entiende por qué están luchando y si se trata de algún tipo de conflicto de intereses. Ambos países llevan años colaborando en la limpieza de los campos de minas a lo largo de su frontera común. A finales de noviembre, durante la operación, una mina explotó junto a un soldado tailandés, lo que desencadenó un intercambio de disparos en el que murió una persona y otras 3 resultaron heridas. El gobierno de Bangkok consideró el incidente una violación del acuerdo de alto el fuego y ordenó ataques aéreos en la zona fronteriza. En los breves enfrentamientos perdieron la vida 7 civiles camboyanos y 3 soldados tailandeses. Desde entonces, tanto el gobierno tailandés como el camboyano han amenazado con una respuesta militar más contundente, aunque ninguno de los dos ha desplegado tropas en la región hasta el momento. El gobierno tailandés asegura que su objetivo es aquel de mantener la integridad de su país. Camboya, sin embargo, ha retirado a sus atletas de los Juegos del Sudeste Asiático que este año se celebran en Tailandia. A partir del año que viene, Corea del Sur exige que los anuncios realizados con inteligencia artificial lleven la etiqueta correspondiente. Se trata de un intento de frenar el número de promociones engañosas en las que aparezcan expertos inventados o famosos falsos y que promocionen productos en las redes sociales. Las autoridades surcoreanas también han declarado que intensificarán la vigilancia, retirarán los anuncios problemáticos generados por IA e introducirán multas punitivas. Los anuncios generados por IA se han convertido en un elemento común en las plataformas de medios de comunicación de Corea del Sur, pero las autoridades afirman que esto supone un riesgo creciente para los consumidores, sobre todo para generaciones de más edad que tienen dificultades para distinguir entre lo que es real y lo que no. A pesar de la decisión, el gobierno mantiene su ambición de reforzar las capacidades del país en chips informáticos avanzados que impulsen la carrera mundial de la IA. El primer ministro, Kim Min-suk, subrayó la importancia de minimizar los efectos secundarios de las nuevas tecnologías a medida que el país se adentra en la era de la inteligencia artificial. ¿Por qué hay cada vez más emprendedores? Los datos de LinkedIn muestran un crecimiento claro. Cada vez más personas en Europa añaden emprendedor o fundador a su perfil. El aumento es notable en los Países Bajos, en Reino Unido, España, Alemania y Francia. Una de las razones podría estar en la inteligencia artificial. Muchas pequeñas empresas aseguran que la IA les permite hacer cosas que antes exigían grandes presupuestos o equipos especializados.
Aún así, la adopción real avanza más despacio. Solo una cuarta parte de los empleados usa la IA para tareas avanzadas, como el análisis de datos. Incluso en Francia, que lidera el uso, la cifra apenas llega al 28%. Pese a ello, el optimismo es alto. El 78% de los pequeños empresarios alemanes confían que la IA les permitirá crecer. Y mientras el contenido generado por IA se multiplica, la mayoría de estos emprendedores está apostando más que nunca por voces humanas, creadores, expertos o sus propios empleados para generar confianza. España lidera esta tendencia con un 80%, seguida del Reino Unido con un 77%. Mensajes falsos en Italia sobre la carne de laboratorio. Una publicación reciente en Internet afirma que Italia puede convertirse en el primer país del mundo en prohibir la carne de laboratorio, lo que ha suscitado un debate sobre su seguridad y consumo. Esta imagen publicada en X muestra una foto de la primera ministra Giorgia Meloni diciendo que Italia ha prohibido la carne artificial de Bill Gates, insinuando una conspiración vinculada al empresario estadounidense. Italia aprobó una ley en 2023 que prohíbe la carne cultivada o de laboratorio, pero no se trata de algo nuevo y Gates no era señalado de manera específica en absoluto. Es cierto que se encuentra entre los inversores que respaldan a algunas de las principales empresas que impulsan la carne de origen celular, pero la prohibición italiana no iba dirigida contra él. La prohibición en sí es también más relativa de lo que parece a primera vista. Los analistas han calificado la ley de potencialmente inaplicable porque Italia la aprobó antes de que finalizara el periodo de escrutinio de la Unión Europea. La Unión Europea aún no ha autorizado ningún producto cárnico derivado de células cultivadas en laboratorio, pero algunas empresas han solicitado licencias para su comercialización. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria emite su evaluación de riesgos del producto que la Comisión Europea suele seguir. Italia no es el único país de la Unión Europea que ha expresado su preocupación por la carne cultivada en laboratorio. El Parlamento húngaro también aprobó recientemente una prohibición. Los partidarios de la carne artificial afirman que mejora el bienestar animal, limita nuestra exposición a patógenos alimentarios y requiere menos tierra y agua que la producción normal de carne. Sin embargo, sus detractores se muestran preocupados por sus emisiones de CO2 a lo largo del tiempo y su posible contaminación química, mientras que algunos consumidores se muestran escépticos sobre su origen. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Ahora se quedan con el tiempo y con el no comen del día, en el que verán cómo es el proceso de fabricación de bolas de Navidad en Bulgaria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.
пенсия за техните служители. Ние ако искаш просто изпратиме... След 20 дена на 49. Вайдаха ми се, питаха на какво имаме нужда. В Патиле, аз съм най-стара. Още не смеете го изкупуват. Тренировки, вие интервенирате, представи моите приятели. Тази свършила само от това за предсъзвънничество. Кажи, може да може.